Gracias, Humberto. Muy buenos días a todos. Desafectación del inmueble de sociedad comercial, rescate de acciones, disolución de sociedad. Ustedes saben que por cuestiones legales, como por ejemplo vinculadas con la protección de patrimonios, puede ocurrir que la compra del inmueble con destino vivienda sea efectuada por una sociedad creada al efecto por la persona que va a habitar el inmueble a comprarse o a construirse. Eso tiene implicancias fiscales, no es lo mismo desde lo tributario que el inmueble con destino a casa-habitación sea adquirido por una sociedad a que sea comprado por la persona humana que lo va a habitar. Los efectos fiscales son muy diferentes en un caso y en otro. La idea entonces es repasar el tratamiento tributario aplicable a la sociedad que adquiere el inmueble que va a destinar a casa-habitación de su accionista, de su socio. Es decir, la sociedad compra el inmueble y luego se lo alquila al accionista o le cede gratuitamente su uso. Después vamos a ver los efectos tributarios de las distintas alternativas posibles. Veamos en primer lugar rápidamente las normas legales y reglamentarias vinculadas con el tema que nos ocupa. Concepto de enajenación, esto está tratado en el artículo 3 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Es enajenación la venta, permuta, cambio, expropiación, aporte a sociedades, en general todo acto de disposición por el que se transmita el dominio a título oneroso. Destaco el término permuta, después lo vamos a ver cuando se caracterice jurídicamente la operación de rescate parcial o total de acciones. En el caso de inmuebles, la enajenación se considera configurada cuando media boleto de compraventa con posesión o cuando se obtuviere la posesión o cuando se celebra la escritura traslativa de dominio, lo primero que ocurra. ¿Qué ocurre cuando se pagan dividendos en especie? Artículo 75 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Bueno, cuando se pagan dividendos en especie, seguramente se producirá una diferencia entre el valor de plaza del bien entregado en pago de dividendos y su costo impositivo. Esa diferencia, ese resultado se encuentra alcanzado por el impuesto a las ganancias y será incluido en el balance fiscal del ejercicio en el que se pongan a disposición o paguen los dividendos. Rescate de acciones. Esto está tratado en el artículo 49 de la Ley del Impuesto, rentas de la segunda categoría, rentas del capital. Cuando se rescatan acciones, rescate parcial o rescate total, pueden producirse dos resultados. Uno, necesariamente, en la medida que haya utilidad, el otro puede que sí, puede que no. Vamos a ver en qué casos se da este segundo resultado. En primer lugar, cuando hay rescate de acciones, hay un dividendo de distribución o puede haber un dividendo de distribución. El dividendo de distribución está dado por la diferencia entre el importe del rescate y el costo computable de las acciones rescatadas. ¿Cómo se determina el costo computable de las acciones rescatadas? Hay que dividir, hay que efectuar un cociente considerando como numerador el importe del patrimonio neto del balance comercial del último ejercicio cerrado por la entidad emisora de las acciones inmediato anterior al del rescate, deducidas neto de las utilidades líquidas que lo integran y las reservas de utilidades. Es decir, parto del patrimonio neto, total del patrimonio neto del último balance, y deduzco los resultados acumulados y las reservas de utilidades. En términos generales, debe computarse el capital ajustado por inflación conforme surge del último balance comercial cerrado inmediato anterior al rescate. El denominador del cociente es la cantidad de acciones en circulación. Así se determina entonces el costo computable de cada una de las acciones de la sociedad. Luego habrá que multiplicar este costo individual de las acciones por la cantidad de acciones rescatadas. Entonces, dividendo de distribución, diferencia entre el importe del rescate y el costo computable de las acciones determinado como recién lo hemos comentado. Recordemos que los dividendos se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias a la alícuota del 7% en la medida en que los perceptores sean personas humanas o sujetos del exterior
y siempre y cuando provengan de utilidades generadas en los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero del 2018. La sociedad debe retener el 7% y esta retención es computada como pago a cuenta en cabeza del accionista persona humana que recibe los dividendos y obviamente también los grava a la alícuota del 7%. Puede también existir un segundo resultado que es el derivado de la enajenación de las acciones rescatadas. Este resultado únicamente se puede verificar en la medida en que las acciones hubieran sido adquiridas a terceros. Es decir, no existe resultado por enajenación de acciones si éstas se hubieran adquirido por suscripción, solamente cuando se compran a terceros. ¿Y cómo se determina el resultado por enajenación de acciones? Por diferencia entre el costo computable de las acciones que vimos conforme surge del apartado precedente y el costo de adquisición de las acciones rescatadas. Este costo, recordemos, puede actualizarse en la medida en que las acciones se hubieran adquirido a partir del 1 de enero del 2018, actualización que debe realizarse por la variación del índice de precios al consumidor. Si el resultado por enajenación de las acciones fuese quebranto, puede compensarse con el dividendo de distribución, y si aún subsistiera un quebranto, será quebranto específico compensable en los 5 años siguientes con utilidades del mismo tipo. Pasemos a las normas reglamentarias relacionadas con el tema que estamos comentando. Cesación de negocios, artículo 5 de la reglamentación. La cesación de negocios por venta, liquidación, permuta u otra causa implica la terminación del ejercicio fiscal corriente y debe presentarse una declaración jurada por el ejercicio así terminado. Liquidación. Liquidación implica cesación de negocios. Ello hace que deba presentarse una declaración jurada especial por el periodo comprendido entre el inicio del ejercicio y la fecha en que se verifica la cesación del negocio. Sociedades en liquidación, artículo 6 del decreto reglamentario. Las sociedades en liquidación, mientras no efectúen la distribución final, están sujetas a las disposiciones de la ley y el decreto reglamentario que les alcancen. Son sujetos con personalidad tributaria hasta tanto efectúen la distribución final de los bienes como consecuencia de la liquidación. Finalmente, transferencia de bienes a precio no determinado, artículo 71 de la reglamentación. Cuando se produzcan transferencia de bienes a un precio o por un precio no determinado, por ejemplo, en el caso de permuta, en la medida que no exista precio, deberá computarse el valor de plaza de los bienes involucrados a la fecha de la enajenación. Dos resoluciones de la AFIP que también tienen directa vinculación con el tema que estamos comentando. La resolución 685 es una resolución muy vieja del año 99 que está relacionado con la cesación de negocios, con la liquidación de sociedades. Expresamente se dispone que debe presentarse la declaración jurada de impuesto a las ganancias cuando se produzca la finalización del ejercicio por, entre otras causales, la cesación de negocios por venta, liquidación o por la distribución final de lo obtenido por la liquidación de la sociedad. También, por ejemplo, esta resolución resulta de aplicación cuando, como consecuencia de una reorganización, una sociedad es disuelta sin liquidarse y por lo tanto se produce la finalización del ejercicio comercial. Bueno, esto implica que deba presentarse una declaración jurada especial por ese balance final. La obligación de presentar la declaración jurada y efectuar el pago tendrá como vencimiento el último día hábil administrativo inclusive del 5º mes calendario siguiente a aquel en el que se produzca alguna de las causales indicadas o hasta el vencimiento del plazo general, lo que antes ocurra. Resolución General 2139, año 2006. Recuerden ustedes, es la que estableció la retención del 3% de impuesto a las ganancias en el caso de transferencia de inmuebles pertenecientes a sociedades. El artículo 15 de esta resolución trata el tema de las operaciones de permuta cuando no medien sumas de dinero. En este caso se dispone expresamente que no procede la retención del impuesto y el escribano interviniente en la operación debe informarle a la AFIP los datos del inmueble, el valor de la operación y las partes que forman parte de la operación de compraventa, esto es,
denominación, domicilio y quit del vendedor y del comprador. Esto también es importante, después lo vamos a ver cuando veamos un ejemplo de disolución, rescate total de acciones de la sociedad que tiene un inmueble y se lo entrega a los accionistas como consecuencia de la liquidación final. La Ley General de Sociedades, la Ley 19.550, también trata el tema de la liquidación de la sociedad, sección 13, artículos 101 a 112. La disolución de la sociedad debe ser resuelta por la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. Los liquidadores que se designen deben cancelar el pasivo social, confeccionar el balance final y el proyecto de distribución. Tanto el balance final como el proyecto de distribución tienen que ser aprobados por la Asamblea de Accionistas. Como consecuencia, entonces, de la liquidación deberán reembolsarse el capital y de existir un excedente se atribuirá en proporción a la participación de cada socio en las ganancias. Una vez efectuada la liquidación, efectuada la distribución final de los bienes, se cancelará la inscripción de la sociedad en el contrato social del Registro Público de Comercio o la Inspección General de Personas Jurídicas conforme corresponda según la jurisdicción de que se trate. Tenencia del inmueble en la sociedad propietaria del bien. ¿Cuál es el tratamiento tributario? Puede tratarse de un inmueble alquilado o de un inmueble cedido gratuitamente a su accionista, a su socio. En el caso de que se trate de un inmueble alquilado, obviamente la sociedad deberá tributar el impuesto a las ganancias por el resultado impositivo que determine, aplicando la escala de tributación del artículo 73. Esto es una escala de tributación progresiva, variable, del 25 al 35%, de acuerdo a el monto del resultado impositivo. Respecto del impuesto a valor agregado, el alquiler del inmueble estará exento por tratarse de alquiler de inmueble con destino a casa habitación del locatario. Recordemos que la sociedad se lo alquila al accionista para que éste lo utilice como casa habitación propia. En lo que respecta al impuesto sobre los ingresos brutos, deberemos analizar el tratamiento aplicable en cada uno de los códigos fiscales de las distintas jurisdicciones. En el caso particular de Ciudad de Buenos Aires, se encuentra grabado el alquiler a la alícuota del 1,5% si supera el importe de 43.000 pesos por mes, de acuerdo a lo que establece la ley tarifaria de la Ciudad de Buenos Aires para el periodo fiscal 2022. En lo que respecta al impuesto sobre los bienes personales, responsable sustituto, la sociedad deberá actuar como responsable sustituto de sus accionistas, ingresando el impuesto aplicando la tasa del 0,5% sobre el valor patrimonial proporcional que surja del último balance comercial cerrado al 31 de diciembre de cada año. Después el accionista no gravará la tenencia de las acciones, puesto que el impuesto habrá sido ingresado en carácter de responsable sustituto por la sociedad. Si el inmueble casa habitación perteneciera a la persona humana, es decir, no a la sociedad, sino a la persona, bueno, no tributará bienes personales, está exento del impuesto por tratarse de inmueble con destino casa habitación hasta la suma de 30 millones de pesos para el periodo fiscal último que se ha vencido, y por el excedente deberá tributar conforme la escala de tributación de la ley variable del 0,5 al 1,75% según el tramo de la escala que le corresponda. ¿Qué ocurre si el inmueble es cedido gratuitamente al accionista? Bueno, en lo que respecta al impuesto a las ganancias, ustedes saben, resulta de aplicación el régimen de dividendos ficto, que establece el artículo 50 de la ley del impuesto, o el régimen de disposición de fondos o bienes a favor de terceros del artículo 76 de la ley del impuesto. Para que resulte de aplicación el régimen de dividendos fictos, tiene que ser, es necesario que existan resultados acumulados al inicio del ejercicio o resultados generados durante el ejercicio que excedan el importe
de la disposición de fondos o bienes en favor de terceros. En el caso de que no resulte de aplicación al régimen de dividendos fictos, porque, por ejemplo, no existen resultados acumulados al inicio ni tampoco existen resultados del ejercicio, resultará de aplicación el régimen de disposición de fondos o bienes a favor de terceros. En ambos supuestos, se presume que los dividendos puestos a disposición o la ganancia grabada originada en la disposición del inmueble equivale al 8% anual del valor de plaza del bien vigente a la fecha de su efectiva disposición. Venta del inmueble o disolución de la sociedad, que es otra alternativa posible para desafectar el inmueble de la sociedad. ¿Qué ocurre cuando la sociedad enajena el inmueble a terceros, no accionistas? Deberá tributar, obviamente, el impuesto a las ganancias, ganancia grabada, aplicación de la escala del artículo 73. La operación de venta del inmueble no estará alcanzada por el impuesto al valor agregado, es una exclusión de objeto. Y en lo que respecta a ingresos brutos, Ciudad de Buenos Aires puntualmente, la operación de venta se encontrará exento por tratarse de un bien de uso. Recordemos que el alquiler de inmueble, en la medida que sea la actividad principal de la sociedad, hace que el inmueble sea bien de uso a efectos contables y por lo tanto la venta del bien de uso estará exenta del impuesto en lo que respecta puntualmente a Ciudad de Buenos Aires. Transferencia del inmueble al accionista. Tendríamos algunas alternativas posibles respecto a este tema. Podríamos venderle el inmueble al accionista y posteriormente disolver la sociedad, rescate total de acciones. También podríamos directamente disolver la sociedad entregándole el inmueble de la sociedad al accionista, también rescate total de acciones. ¿Es diferente el tratamiento aplicable en uno u otro caso? Vamos a ver que no. Si el inmueble se vende al accionista y después se disuelve la sociedad, deberemos pagar los mismos impuestos a que si la sociedad se disuelve y se le transfiere el inmueble al accionista. Ahora lo vamos a ver en un par de antecedentes administrativos y en un ejemplo que vamos a desarrollar. Vamos a comentar rápidamente dos antecedentes administrativos de la Dirección de Asesoría Técnica vinculados con el tema de disolución de sociedad y rescate total de acciones. Se trata de los dictámenes 71 y 78 del año 2004, reitero, de la Dirección de Asesoría Técnica. Dictamen 71 del año 2004. Se trataba del caso de una transferencia a los accionistas de la sociedad del único bien que tenía la sociedad, en este caso era un inmueble rural inexplotado. La sociedad se disuelve informalmente, después vamos a ver el por qué. Concretamente se le entrega el inmueble rural a los accionistas y estos, subdivisión mediante, le darán cada uno de ellos el destino que decidan, alquiler, explotación o lo que fuera. Entonces, la consulta es el tratamiento, el impuesto a las ganancias de esta transferencia del inmueble de la sociedad a los accionistas como consecuencia de la disolución informal, es decir, no siguieron los pasos legales que establece la ley de sociedades comerciales para que la disolución sea formal y pueda después inscribirse en el registro público de comercio. ¿Cuál fue la respuesta del fisco ante el planteo del contribuyente? Bueno, por tratarse del único bien integrante del acervo societario, el accionar proyectado implicaba en los hechos la distribución final del patrimonio de la entidad, aun cuando no se hubieran llevado a cabo los trámites formales necesarios que exigía el marco regulatorio imperante, concretamente la Ley 19.550, Ley de Sociedades Comerciales. En función de ello, la sociedad debía presentar la declaración jurada del impuesto a las ganancias por el periodo cerrado como consecuencia de su cesación de negocios. Y en esa declaración jurada especial debía incluir como ganancia grabada la diferencia entre el valor de plaza del inmueble del campo que le entregó a los socios a la fecha de la transferencia y su costo impositivo. Existía en los hechos un rescate de acciones que se tipifica legalmente como una permuta. ¿Por qué? Porque la sociedad entrega el inmueble y recibe a cambio las acciones
que había emitido a sus accionistas. En realidad, en este caso, las acciones no se restituyeron a la sociedad por la informalidad a la que hemos aludido, pero en los hechos perdieron todo contenido económico como consecuencia de la desaparición del patrimonio social, porque recordemos, en este caso, el único bien que conformaba el activo de la sociedad era el inmueble rural que se le había entregado a los accionistas como consecuencia de la disolución de la sociedad. Conclusión entonces, está grabado en el impuesto a las ganancias la diferencia del valor de plaza del inmueble a la fecha de su entrega a los accionistas y su costo impositivo, y eso debe incluirse en el balance especial de cese de actividades de la sociedad como consecuencia de la disolución. Dictamen 78, también del año 2004, también de la Dirección de Asesoría Técnica. En este caso se trataba del análisis en el impuesto a las ganancias de la transferencia de las acciones que pertenecían a una sociedad holding en liquidación a sus accionistas. Concretamente, la sociedad holding tenía en su activo acciones de una sociedad operativa. Estas acciones de la sociedad operativa, como consecuencia de la disolución y liquidación de la sociedad holding, fueron entregadas a sus accionistas como contraprestación por el rescate total de las acciones. ¿Qué es lo que opinó el fisco ante la consulta efectuada por el contribuyente? Que la sociedad en liquidación poseía por personalidad jurídica y tributaria propia hasta su liquidación definitiva. El accionista es un tercero respecto de la sociedad. Es por dicha razón que la adjudicación de los bienes a los accionistas, en este caso en especie, acciones de la sociedad operativa que pertenecía a la sociedad holding, implicaba la realización de las mismas en cabeza de la sociedad. Por lo tanto, la sociedad holding en liquidación debía tributar el impuesto a las ganancias por el resultado derivado de las acciones entregadas a sus accionistas, y ese resultado se determinaba comparando el precio de venta de las acciones, que es en realidad el valor que se estima de realización de las acciones a la fecha del rescate, y el costo impositivo de las acciones, que es el costo de adquisición, recordemos, actualizable por la variación del índice de precios al consumidor únicamente si las acciones se hubieran adquirido en los ejercicios fiscales iniciados a partir del 1 de enero del 2018. Veamos finalmente un ejemplo del tratamiento tributario aplicable en el caso de una disolución de una sociedad, en este caso obviamente disolución, rescate total de acciones. Se trata de una sociedad anónima cuyo cierre de ejercicio es el 31 de diciembre de cada año, que tenía únicamente en su activo un inmueble y decide disolverse el 30 de junio del año 2022. La fecha de adjudicación del inmueble, reitero, único activo de la sociedad, es el 30 de junio del 2022. En ese día, esa es la fecha en que se produce la disolución y el rescate total de acciones de la sociedad. El valor de plaza del inmueble al 30 de junio del 2022 es de 4 millones de pesos. El costo impositivo del inmueble que se adjudica a los socios es de 3 millones de pesos, igual que el valor contable del bien a esa fecha. ¿Cuál es el resultado impositivo al 30 de junio del 2022? 80.000 pesos. Antes de la operación de adjudicación, entrega del inmueble a los accionistas. Este resultado impositivo es por el periodo irregular que comienza el 1 de enero, recordemos la sociedad cerraba el 31 de diciembre, y el cierre por cesación de negocios, disolución, liquidación, 30 de junio del 2022. 80.000 pesos, reitero, resultado impositivo. ¿Cuál es el costo de las acciones rescatadas adquiridas el 15 de noviembre del 2017? 500.000 pesos. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta por dos cuestiones. Como las acciones que se rescatan fueron adquiridas a terceros, esta operación va a generar un resultado por enajenación de acciones. Y además, el costo de adquisición de las acciones, a efecto de determinar el resultado por enajenación, no podrá ser actualizado. ¿Por qué?
porque la compra es anterior al 1 de enero del 2018. ¿Quién es el accionista de la sociedad? Una persona humana residente en el país que es titular de 100.000 acciones de 10 pesos de valor nominal cada una, total 1 millón de pesos de capital. ¿Cuál es el balance especial de la sociedad por disolución al 30 de junio del 2022? Activo, único bien, el inmueble, 3 millones de pesos. Patrimonio neto, capital social 1 millón, ajuste del capital 1 millón, resultados no asignados, que provienen de dos ejercicios, 2020 y 2021, 900.000 pesos. Esto también es importante que lo tengamos en cuenta cuando veamos después el dividendo de distribución. Estos resultados no asignados provienen de ejercicios iniciados con posterioridad al 1 de enero del 2018, consecuentemente se encuentran alcanzados por el impuesto a las ganancias a la alícuota del 7%. ¿Y cuál es el resultado del periodo irregular? 1 de enero, 30 de junio, resultado contable del periodo, 100.000 pesos. Total patrimonio neto, 3 millones de pesos. Solución. Veamos primero cuál es el impuesto a las ganancias que se genera en la sociedad como consecuencia de la disolución, cierre especial 30 de junio del 2022. El vencimiento de esta declaración jurada, conforme lo establece la resolución 685, opera el 30 de noviembre del 2022. Resultado impositivo, antes del rescate dijimos 80.000 pesos. Deberemos agregar el resultado por la adjudicación del inmueble a los accionistas. Esto es comparando el valor de plaza del bien a la fecha del rescate, 4 millones de pesos, y su costo impositivo, 3 millones. Resultado, 1 millón. Resultado impositivo final, 1.080.000, aplico la escala del artículo 73, en este caso el tramo más bajo, 25%, impuesto 270.000 pesos. Dividendo de distribución. Esto se determina comparando el importe del rescate, 4 millones de pesos, que es el valor de plaza del inmueble a la fecha del rescate, y el costo computable de las acciones rescatadas, en este caso rescate total, el 100% del capital social. El costo computable de las acciones se determina comparando el patrimonio neto total, 3 millones de pesos, menos las utilidades líquidas que lo integran, en este caso 1 millón, costo computable de las acciones, por diferencia 2 millones de pesos. El dividendo de distribución, reitero, grabado al 7% porque proviene de resultados generados con posterioridad al 1 de enero del 2018, es de 2 millones de pesos. Estos están grabados al 7%, 140.000 pesos. La sociedad debe retener el impuesto del 7% cuando efectúa el rescate de sus acciones. Recordemos que la resolución 4478 expresamente dispone que en el caso de imposibilidad de retención, que este sería el caso porque no hay movimiento de dinero en la operación de rescate, la sociedad tiene igualmente la obligación de ingresar el importe del 7% y después se lo tendrá que cobrar de alguna forma a los accionistas. La retención después el accionista la computará como pago a cuenta cuando confeccione la declaración jurada del impuesto a las ganancias. En este caso en particular habíamos visto que las acciones se compraron a terceros, por lo tanto hay un resultado por compra-venta de acciones. ¿Cómo se determina ese resultado? Comparando el precio de venta, que es el costo computable de las acciones de 2 millones que habíamos visto en el apartado precedente, contra el costo de adquisición no actualizable de las acciones, porque la compra fue anterior al 1 de enero del 2018 de 500.000 pesos. La diferencia genera una ganancia de 1,5 millones grabado a la alícuota del 15%. Esto deberá incorporarlo el accionista a su declaración jurada del periodo fiscal 2022 e ingresar el impuesto cedular del 15% por esta operación de enajenación de acciones. Recordemos también que está vigente la resolución 1107 que establece una retención del impuesto a las ganancias del 1,5% por la venta de acciones de personas humanas. En este caso particular, la resolución establece que, existiendo imposibilidad de retención, que este sería el caso porque no hay, reitero, movimiento de dinero en la operación de rescate, aquí se establece expresamente que quien tiene que ingresar la retención es el vendedor de las acciones, es decir, la persona humana que en este caso está rescatando, entregando las acciones y no la sociedad como agente de retención.
Conclusión entonces, ya no me queda más tiempo, es importante que tengamos en cuenta en el caso de disolución, rescate total de acciones, también resulta de aplicación en los casos de rescate parcial, los efectos tributarios de la operación de disolución, concretamente en cabeza de la sociedad. ¿Qué impuesto a las ganancias genera? Fundamentalmente cuando hay bienes en juego, por diferencia entre el valor de plaza del bien a la fecha del rescate y su costo impositivo. Muchas veces el impuesto a las ganancias que se genera en la sociedad es una traba importante para disolver la sociedad, para desafectar el inmueble de la sociedad y pasarle la titularidad al accionista. Los otros puntos que tenemos que tener en cuenta son los efectos tributarios también en el accionista, fundamentalmente dividendo de distribución y eventualmente de corresponder la determinación o la incidencia del resultado por la compra-venta de acciones. Bueno, nada más, quedo a disposición por las preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Persona humana que recibe un inmueble por la disolución de la sociedad en la que participa en el año 2018. Cuando venda el inmueble, ¿pagará impuesto a las ganancias si la sociedad lo había comprado en el año 2010? En tal caso, ¿cuál sería el costo computable? Bueno, efectivamente, deberá tributar impuesto a las ganancias porque la transferencia, que sería la adquisición en cabeza de la persona humana del inmueble, se produjo en el año 2018, es decir, con posterioridad al 1 de enero del 2018. Por lo tanto, esa venta está alcanzada por el impuesto a las ganancias. Tributará el 15% de la utilidad que genere, debiendo comparar el precio de venta contra el costo computable. El costo computable es el valor que se le asignó al bien cuando lo recibió de la sociedad por la disolución de la sociedad. Ese costo lo podrá actualizar desde la fecha de la transferencia hasta la fecha de venta, porque también se adquirió con posterioridad al 1 de enero del 2018. ¿Qué ocurre en el caso de escisión? Bueno, si la escisión cumple los requisitos, los recaudos de la ley de impuestos a las ganancias, será libre de impuestos. En el caso de que no se cumpla alguno de los requisitos que la ley y la reglamentación disponen, esa transferencia del inmueble se encontrará alcanzada por el impuesto como cualquier venta. Por ejemplo, si se trata de una sociedad con 3 socios que tiene 2 campos explotados, si esta sociedad se escinde uno de los campos, se lo entrega a uno de los socios que se retira de la sociedad. Si el socio continúa explotando el campo, bueno, este es uno de los requisitos que la ley contempla, mantenimiento de la actividad. En la medida que se cumplan los restantes requisitos, la reorganización, la escisión será libre de impuestos. En cambio, si el socio que recibe el campo lo alquila, no lo explota, se está incumpliendo el requisito de mantenimiento de la actividad, en cuyo caso la transferencia del campo de la sociedad escindente al socio tributará impuesto a las ganancias por la utilidad que genera la transferencia, valor de plaza del bien al momento de la escisión contra el costo impositivo que resulte. Y finalmente, Resolución General 1107, vigencia. Recordemos, esta resolución es del año 2001, estableció una retención del 1,5% en el caso de venta de acciones de personas humanas, y la duda se había planteado en su momento, ¿por qué? Porque esta resolución se dictó estando vigente la ley 25.414, el decreto 493, que posteriormente fueron derogados. El fisco opinó en el espacio consultivo AFIP Consejo del 3 de marzo del año 2016 que esta resolución se mantenía vigente. No tengo conocimiento de que haya la AFIP modificado su criterio respecto de la vigencia de la resolución. Consecuentemente, está a la fecha vigente la resolución 1107 del año 2001. Nada más, eso es todo, Humberto. Gracias.